Saludos amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Todo bien en este día tan interesante para nosotros los dominicanos, el día que tenemos la oportunidad de elegir nuestras autoridades, el día de las elecciones, en este caso las elecciones presidenciales y congresuales para nuestro país, donde podremos elegir pues nuestros diputados, nuestros senadores, y ahora pues con una nueva modalidad donde tendremos la oportunidad de votar por un presidente de un partido, por un senador de otro partido y por un diputado de otro partido. Si así usted lo quiere, esa es una oportunidad que le da este proceso electoral. Buenos días, Campuzano. Buenos días, Carmona, José Carmona Sánchez y amigos televidentes, sí, en medio de esta covidianidad estamos envueltos todos, votando, inició un proceso que no tiene reversa, porque se va a elegir el presidente, los senadores y diputados, como usted dice, en medio de esto, y aquí inicia una nueva era, necesariamente en la República Dominicana, ya con un gobierno que se estrena en medio de una pandemia. Y en esa covidianidad, Estados Unidos celebró ayer su independencia. Así el día 4. El día 4 de julio. Ojalá no salga mucha gente afectada por el COVID, porque la gente como que se le olvida cuando está en gozadera. Y en Estados Unidos sí que se goza la celebración de la independencia, ¿eh? Bueno, es que se ha estatuido una modalidad de rebaja, que eso pues hace el día mucho más festivo. Es una especie como de regalo por el día de la independencia. Y la gente va y abarrota la tienda como si están pues regalando algo. ¿No? Y para aquí, para allá, fuegos artificiales, fiesta y de todo eso, y ya ustedes saben. Esa es la situación. Bien, tenemos un contenido muy interesante a propósito de que se está votando ya en el país. Así es. Vamos a las pausas y regresamos en breve. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, mis amigos, de vuelta a su programa Frente al Mundo. Ahora con la parte de noticias, yo empiezo con la primera de inmediato. El país dominicano ante otra cita histórica, las tan esperadas elecciones presidenciales, congresuales y... Congresuales. Sin lo de municipales. Sin lo de municipales, ¿verdad? Que ya las municipales se dieron. Bueno, y tenemos que compiten unos 6
6 candidatos presidenciales. Hay 3 de partidos mayoritarios. Así es, el hombre noticia, continuando con el tema electoral, es el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, quien anunció que las 158 juntas electorales pues están empoderadas de todo lo que es el proceso de las elecciones que se están desarrollando en el día de hoy, y como es costumbre pues se produjo lo que se llama a las 9 de la mañana el boletín cero en el país, el boletín cero donde se inicia pues y se deja abierto el proceso electoral. También está el voto en el exterior, que también quedó iniciado esta mañana. Bien, otra información es que durante todo este periodo la Junta Central Electoral ha estado trabajando y hoy convoca a 7.529.932 dominicanos que tienen el derecho de sufragar en todo el territorio nacional y donde se ha establecido el voto en el exterior a fin de elegir al presidente, vicepresidente y, como ya dijimos, el poder legislativo, los senadores y diputados. Otra información, pues tenemos que las autoridades han dispuesto de todo un operativo especial de cuidado e higiene a los fines de garantizar que ningún dominicano resulte contagiado por la pandemia del coronavirus que afecta al país durante este proceso electoral. Sí, a propósito de que Carmona menciona coronavirus, una información es que hay un desborde de personas infectadas por COVID-19. Esto mantiene a los centros hospitalarios repletos de personas. Casi todas las salas están llenas de ciudadanos infectados por el coronavirus y los cuidados intensivos también. Y a propósito, amigos televidentes y Carmona, tenemos que dentro de esas personas infectadas está Gisela Cueto, quien es la procuradora fiscal para asuntos electorales de esa área especializada nueva de la justicia dominicana, y de manera que en mal momento se ha infectado Gisela. En mal momento, en mal exactamente. momento, un proceso electoral donde de seguro que se van a llover las denuncias de irregularidades. Vamos al tema de análisis, las votaciones, lo que significan las votaciones hoy para la República Dominicana. La República Dominicana, que está afectada por una pandemia que de seguro traerá una crisis económica, porque además de la situación interna que se tiene por la parálisis del turismo, que a pesar de que ya se inició en esta fase, ya comenzaron a llegar los vuelos, no deja de afectar lo que fueron estos meses de inactividad, de que no llegaban las remesas, de la farsa del movimiento de circulantes, de que no había negocio y no se estaba haciendo negocio, y todavía los negocios que se están haciendo están muy limitados. Estas elecciones son importantes para la República Dominicana porque el gobierno que resulte electo, sea Luis Abinader, sea Gonzalo Castillo, sea Leonel Fernández, Guillermo Moreno, Ismael Reyes y los otros no me acuerdo, sea cualquiera de ellos que resulte electo, miren señores, no le espera una buena papa, le espera una papa muy caliente porque hay que dar respuestas económicas. El presidente por ejemplo, del CODIA y de ACOPROVI han estado pidiendo que las autoridades entrantes se sostengan en los proyectos de construcción de obras de infraestructura. Pero hay un problema también. Si estos proyectos no cuentan, si el gobierno no cuenta con recursos, no puede financiar este tipo de proyectos, sobre todo las megas obras. Así es, lo importante a esta hora, a las 10 de la mañana, hay que decirle a los amigos televidentes, a usted que no ha acudido a su centro de votación, póngase su mascarilla y arranque para allá a votar. Los reportes que no han llegado es que hay una gran organización en los centros, la fila manteniendo las distancias, todo el mundo con su mascarilla, y contrario a lo que mucha gente estaba esperando,
hay una gran participación de votantes en el país, porque como decía mis compañeros campusanos, es un reto que tenemos pues de elegir las autoridades para estos próximos 4 años en medio de una pandemia, que traerá consigo que todavía no se están sintiendo exactamente los efectos de esta enfermedad de la pandemia, los efectos económicos, y que pues necesitan pues de unas autoridades sólidas, y esa solidez se la da a usted pues yendo allí a ejercer el sufragio y emitir su voto para darle la legitimidad que necesita las nuevas autoridades electas en el país. De manera que si no lo ha hecho, a usted le van a entregar 3 boletas, porque la gente le habla mucho de las elecciones presidenciales, pero nosotros tenemos elecciones presidenciales, elecciones congresuales, 3 boletas, y usted va a marcar con una X, con una cruz, con una raya, en la cara de cualquiera de los candidatos de su simpatía. Lo va a hacer primero en el de presidencial, luego en el senatorial, y luego pues lo va a hacer en el diputado. Como decíamos al principio, en esta oportunidad pues, los electores tendrán el privilegio de poder votar por un presidente de un partido, por un senador de otro partido y por un diputado de otro partido, si así usted lo prefiere. Si usted quiere, pues podrá votar por todos los candidatos de un partido. Sí, lo importante en esto es que usted no dañe el voto. Y para usted no dañar el voto, como dice Carmona, a usted le van a entregar 3 boletas. Entonces, en cada boleta usted va a marcar una carita, una sola carita. No marque 2 caritas, ni 3 caritas. Por ejemplo, en la boleta presidencial, una carita del partido de su preferencia, cual que sea. En la boleta congresional de senadores, una carita. Y en la boleta de diputados, otra carita. Si marca 2 caritas, voto nulo. Y además, si marcas 2 caritas diferentes, porque tú podrías marcar 2 caras del mismo, porque hay gente que marque una sola. Hay gente que se entusiasman tanto cuando van a votar. Como hay alianza, pues hay 3 bloques de partidos que entre los 3 suman 22 organizaciones políticas aliadas en el nivel presidencial. Bueno, y como lo ven en tantas casillas, pues los marcan así en varias casillas. Y bueno, pero ahí usted tiene la oportunidad de cualquiera de esas marcas de cometer un error y salirse de la casilla y que no se pueda identificar bien la intención del voto y inicialmente ese voto sea anulable y su voto pues no llegue a su destino final como usted lo quiso marcar. De manera que, como dice Campuzano, una carita en cada casilla, y ahí usted no va a tener ningún problema. Ponlo ahí, yo, mira, una sola cara. Y hacerlo además con el cuidado de que no se salga de la fotografía. No hay para qué salirse de ahí. Sí, hombre, una sola marca que usted le va a hacer, hasta un puntito que usted le haga, enciendo algo negro. No mande a la gente porque a poner una X, señales que después no se identifiquen bien. Ahora, mira, a propósito, la tinta no se la van a cobrar. A propósito que usted dice eso, mire, cuando usted marque la cara de su candidato, usted hace así, dobla. Pero antes de doblar, hágale así, échale un airecito. Porque resulta y puede ser que si usted dobla inmediato, se marque la tinta de este lado también y usted ahí puede dañar el voto. Porque si se ve una marca de este lado y una marca de este lado, se embromó el voto. Usted viene y marca aquí su carita. Tú sabes que... Dobla, pero antes de doblar, échele fresco, hágale así para que se seque la boleta. No dañe el voto. Tú sabes que en la democracia, Campuzano, una de las cosas que escuchamos mucho es los derechos. Porque en democracia tú tienes derechos, pero tú también tienes deberes. Porque en una dictadura, tú nada más tienes
deberes, pero tú no tienes derecho. Ah, sí. Ah, sí, no nos damos cuenta porque no estamos ahí. Sí, Entonces, sí. uno de los deberes del ciudadano es ir a ejercer el sufragio. Si usted, por alguna razón, no se para de su casa y va a ejercer el voto, no se lamente durante 4 años que va a tener por no dedicar en algunos casos la gente en 2 horas ya ha hecho el sufragio. Estoy hablando, calculándole el tiempo, porque hay gente que le queda su centro cerca de votación y no dedica mucho tiempo para llegar desde la casa al centro. Pero son 2 horas que usted va a dedicar a esto. Y después, si usted no lo hace, usted no tiene derecho a lamentarse de el mal gobierno que pudiéramos tener, porque usted no votó por eso. De manera, vamos a dejarlo con una señora, un video que nos llegó y nos pareció muy interesante, de 94 años, llamando a usted para que vaya a votar, haciendo una exhortación. Esa señora que vivió la época de la dictadura, a propósito de la dictadura de Trujillo, y sabe y valora lo importante que es la democracia, y por eso le pide a usted que está en casa todavía, que vaya a votar. Adelante. Soy Brunilda Soñé. Tengo 96 años de edad. Considero que mi edad me da derecho a hacer un llamado al pueblo. Es mi deber, porque siento que ese pueblo está pisoteado. Necesitamos levantarlo. No dejen de levantarse el 5 de julio a echar su voto, que es su honor que ustedes están poniendo. Ya basta de que se burlen de nosotros. Se lo digo con experiencia, porque yo pasé mucho con la dictadura de Trujillo. Tengo una historia larga, ¿para qué voy a hablar de eso? Y he sido siempre una persona que he pensado en el pueblo primero antes que en mí. Así pienso que ustedes deben hacerlo. En este momento, piensen en la patria que nos dejaron libres, los héroes de nosotros. Hemos tenido muchos héroes, nada más no fueron los héroes que liberaron a nuestra patria. ¿Cuántos muertos cuando Trujillo? Y todo el tiempo ha habido personas que se le han levantado por nuestro pueblo. Espero de ustedes, pueblo dominicano, que hagan honor a ustedes mismos, a la patria. Los quiero mucho. Mi patria son ustedes. Somos todos la patria. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. En este día especial, el día que se celebran las elecciones en la República Dominicana. Pero tenemos un tema que siempre tendremos que hablar de él, y es el asunto del coronavirus. En medio de esta pandemia, pues, y las expectativas de que se produzca, pues, un contagio mayor en el país, a propósito de todas estas actividades que hubo que realizar los partidos políticos para dirigirse a sus seguidores, hacer contacto con sus seguidores, y ahora lo que es el proceso electoral. Las autoridades han estado anunciando un incremento en los contagios en todo el país, aunque hay que decir que también se han estado haciendo más pruebas de las que se hacían antes.
Y bueno, si usted hace más pruebas, va a encontrar mucho más contagio dentro de la población. Bueno, mira qué pasa acá. Estaba viendo aquí unos datos que son escalofriantes. En Estados Unidos hay casi 3 millones de ciudadanos infectados por el COVID-19. Es una de las naciones, junto con Brasil, China, España e Italia, donde más ha impactado. Se ha dispuesto todo un mecanismo de seguridad extrema que abarca ya los aeropuertos y los puertos de las diferentes ciudades, pero no deja de preocupar esta facilidad del contagio. Entonces, la República Dominicana, que es una isla y que ya ha comenzado a venir un flujo de turistas y que ya abrieron los centros o los resorts, y que la semana entrante, a partir de mañana, estarán abriendo otros lugares donde se reciben personas, como los restaurantes, como las cabañas, que mucha gente relaja un poco de que están ansiosos por las cabañas. Son focos de contaminación. ¿Qué tenemos que hacer los dominicanos? Los dominicanos tenemos que, además del distanciamiento que hemos llevado, y que usted tiene que tratar de mantener ese distanciamiento, tome toda la medida necesaria, toda la medida que usted pueda, que hay mucha gente que no la está tomando, para no infectar y no infectarse usted. Hable siempre de lejos con una persona, no se acerque a esa persona, hable siempre de lejos, se habla de 1 metro de distancia. Hay que esperar que tanto las nuevas autoridades electas en estas elecciones como lo que le queda de recto a las autoridades actuales, pues que se tomen medidas, ya no pensando en el asunto político, porque muchas veces y siempre se veía diciendo, incluso especialistas, que nosotros pues habíamos tomado las medidas a veces no la correcta por el asunto de las elecciones que coincidieron con esta enfermedad de la pandemia, de manera que posiblemente ya podamos pues ser más estrictos en la aplicación de las medidas. La gente que circula sin las mascarillas, pues que es algo obligatorio porque tenga que tenerla puesta. Esa es la recomendación que exigimos y que debe de ser una demanda de la población que tiene que empoderarse de eso, de exigir a cualquier persona que esté dentro de su conglomerado que tiene que tener las mascarillas. Fíjese que la resolución de salud pública habla de que es obligatorio en todos los espacios colectivos. Donde quiera que hay más de una persona, tienen que tener su mascarilla. Sí, mire, Carmona, pasando a otro tema, y a propósito precisamente de que estamos en medio de este proceso de distanciamiento, precisamente el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA tuvo unas elecciones inusuales, es decir, celebrando el distanciamiento. ¿Virtual? No, presencial, pero con cierta distancia, donde las ingenieras e ingenieros, arquitectas y arquitectos, agrimensoras y agrimensores, acudieron a votar, pero ya ustedes saben cómo se está haciendo hoy en la mañana. Usted allá y yo aquí. Fue un proceso importante, todo el mundo, no se aceptaba a nadie sin mascarilla, fue los videos que nos llegaron. Y pues fue un proceso exitoso, según el presidente del CODIA, Dionisio Navarro, y el presidente que va a entrar, Francisco Marte, que fue el más votado. Se llevó a cabo en la sede central del CODIA, en las regionales y las delegaciones a nivel nacional. Son unos 38,000 o 40,000 miembros del CODIA que están habilitados para votar, pero siempre usted sabe que el porcentaje se disminuye al igual que las elecciones nacionales, no todo el mundo vota. Sí. Pero fue un proceso bonito porque
y me destacaba, yo estuve hablando con Dionisio Navarro, presidente, y me destacaba él, que el CODIA siempre celebra, es una fiesta para el CODIA, porque siempre celebra sus elecciones en armonía, en paz. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, dónde va a votar. Por ejemplo, los núcleos de ingenieros civiles tienen su área de votación, ellos llegan, marcan, cogen su boleta, marcan, y ahí tú no ves ni siquiera discusiones, al contrario, como un ánimo de alegría y de paz. Tengo entendido que ellos tienen un sistema similar al de los Estados Unidos en las elecciones, en donde eligen los núcleos y luego los núcleos es que eligen el presidente. Sí, o sea, es una asamblea eleccionaria. Ahora, esa asamblea eleccionaria votan por núcleo. Por ejemplo, el núcleo de los arquitectos votan para elegir cierta cantidad de personas, el conglomerado de arquitectos que conforman el CODIA, el ingeniero civil, los agrimensores y en fin. Entonces, si son 7 que sacan 7 directivos, esos 7 directivos van a la asamblea, lo de ese núcleo. Entonces, la asamblea es que selecciona al presidente. ¿Y cuál es el presidente? El más votado. Y la asamblea es presencial, o sea que... Sí, la asamblea, se hacen asambleas virtuales. Ya hay no, cuando yo hablo que no es con votos, sino una asamblea levantando la mano y... Sí, pero vota. Por ejemplo, el más votado ya es el que va, él va como presidente. Entonces, el más votado fue Francisco Marte, que es ingeniero electromecánico. Entonces, de manera que ese se perfila o es ya el presidente del CODIA, Francisco Marte. El día 14 de agosto es la toma de posesión, se hace un acto muy bonito, que yo le propongo a usted que hablemos con la gente del CODIA para transmitir ese acto de nosotros en este programa. Pero el día 14. O sea, en vivo. No, puede ser diferido. Ah, bueno. Porque es un acto muy bonito y significativo realmente. ¿No tenemos algunas imágenes de las elecciones? Sí, no, hemos estado pasando imágenes de esas elecciones internas. Lo que hay un videíto, vamos a pedirle al director que nos ponga ese video. Adelante, director. Vamos a dar inicio a las elecciones de los CDN, con lo que se cumple en un 100% el reglamento interno estatutario. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua.
situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, ahí venimos entonces, sí, bonita actividad, repetimos, esa del código, esas lesiones. Mire, Carmona, hay la pregunta del momento. ¿Una persona nace homosexual o se hace homosexual? Esto tiene años analizándose a propósito de que a veces se pone como el tema en el tapete de esto de la homosexualidad o no, de que si se deben casar los homosexuales o no. Los cristianos evangélicos se oponen. Hay una... Lo que sí sabemos seguro es que un homosexual no es hijo de homosexual. ¿Cómo así? No, porque no van a dar hijos. No. Dan y no dan hijos porque hay homosexuales que tienen relaciones. Pues ese no es homosexual. Puro. No, lo que ese no es puro. Yo no sé, hay algo raro porque hay homosexuales que tienen hijos y lesbianas que tienen hijos. Sí. Pero ahora se hace como Ricky Martin, que prestó su esperma. Eso le dicen, como dice la gente, Elaine Félix, de las dos bandas. Elaine Félix analiza el tema con un homosexual y una homosexual. Ella es terapeuta. Miren esta partecita donde él explica el asunto de los cromosomas. En el caso, yo no sé, Mía Cepeda, hembra o varón, no sé, bueno, vamos a ver esta parte de este análisis. Biológica, alguna base genética de la homosexualidad. O sea, el paper encontró que no había un solo gen gay, sino que hay cientos de genes distribuidos en algo que se llaman loci. Un loci es básicamente en el cromosoma. Ustedes saben, se recuerdan del cromosoma, que es como una X que uno explícale ve. porque todo se le olvidó. Sí. Por favor. Los cromosomas son donde se aloja la información genética dentro del núcleo de la célula. Cada uno de nosotros tiene dentro de nuestras células pequeños cromosomas, que ahí está detallada toda nuestra información genética. Entonces, dentro de los cromosomas hay pequeños segmentos de cientos de genes que se llaman loci, que son como estructuras mayores dentro del cromosoma. 5 loci se identificaron y entonces se demostró una correlación entre la presencia de estos loci y la orientación sexual. Okay. Sí, entonces no solamente se restringía a homosexualidad, sino también a bisexualidad. Sí. Y a heterosexualidad, me imagino que también. Entonces, de esos 5 loci, hay miles de genes contenidos en esos 5 loci. Okay. Entonces, es incorrecto decir hay un gen gay. No, hay cientos, incluso miles de genes gay. Continuando con estos videos interesantes que nos ha colocado producción acá, tenemos este video que queremos compartirlo con ustedes sobre cómo un pulpo pues saluda. Cualquiera piensa que no, usted lo va a ver ahí. El pulpo saluda. Entonces nosotros venimos después de la pausa con una interesante entrevista que ya hicimos en este programa de Elías Gómez, que es un ingeniero que aboga por estas cosas de que se luche contra el calentamiento global. Hay que decir, Campuzano, que esa entrevista la vamos a repetir a petición de personas que se interesaron en el tema y quieren pues darle una segunda visión. Otras personas que no la vieron y están también interesados en el tema y me han pedido pues que a través de las redes sociales que repitamos esa entrevista. Disfrutan de esa entrevista y nos vemos el próximo domingo. Bien, mis amigos, la segunda fase de su programa Frente al Mundo, y como lo prometido es deuda, tenemos a Elías Gómez, ingeniero. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo están los asuntos? Usted nos viene a hablar del asunto de la capa de ozono y a propósito de que el pasado viernes se celebró a nivel mundial el Día de la Refrigeración. ¿Cómo van las cosas?
Bueno, antes que nada, Campuzano, gracias por la invitación a tan distinguido programa, en donde nos ha invitado para hablar un poquito de lo que es el medio ambiente y los recursos naturales, y la celebración que pasó el pasado viernes de lo que fue el Día Mundial de la Refrigeración. Para mí es más que un honor que estemos hoy acá, hoy domingo, y que podamos hablar con este público sobre la situación de la refrigeración. ¿Qué envuelve esto? ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Refrigeración el 30 de junio en todo el mundo? Mira, este día es la primera vez, el primer aniversario. Fue el año pasado que se reunieron la mayoría de los productores de equipos de refrigeración del mundo, las principales marcas, y junto con las Naciones Unidas decidieron crear un día en honor a la refrigeración. ¿Por qué se crea este día en honor a la refrigeración? Porque la refrigeración ha sido uno de los más grandes avances que ha tenido la humanidad. Desde el principio del siglo pasado, llámese el año 1900, se comenzó la industrialización, en donde las personas pudieron, a través de la refrigeración, poder mantener los alimentos, cuidar los alimentos, pero también las enfermedades se pudieron controlar. Las vacunas surgen porque hay refrigeración. ¿Cómo? Si no hubiera refrigeración, no hubiera habido vacuna. Pero usted está dando una noticia nueva para el público común, hasta para mí, porque uno como que no piensa en eso, como que no se ubica. Sí, porque la refrigeración permite que los virus, las bacterias se inactiven, se mantengan, no sigan haciendo el daño, sino que se mantengan en un nivel de estado ahí y no produzcan la descomposición de la materia. Por ejemplo, la materia, el ser humano, el cuerpo humano, si tú lo puedes frizar, no se descompondría, porque las bacterias no se inactivarían. Esa es la llamada refrigeración. Por eso la refrigeración ha sido tan importante, porque permite que conservar los alimentos en el estado natural, pero también permite que podamos transportarlo a larga distancia con un sinnúmero de requisitos. Mira qué interesante. Por ejemplo, cuando Luis Pasteur o Alejandro Fleming descubren la vacuna contra la rabia y la penicilina, no existía refrigeración. Entonces, Sí. ¿cómo se conservaron? Ya existía, ya el sistema de la refrigeración, claro, con otras tecnologías. No tan moderno. No tan moderno como tenemos hoy. Hay gases, por ejemplo, gases naturales que la gente utilizaba para la refrigeración. Por ejemplo, el amoníaco, el CO2, el agua. Claro, son instrumentos que la gente utilizaba en la refrigeración. Por ejemplo, usted oye hablar de que la gente antes usaba la misma tierra y ponía la cosa debajo de la tierra y la tapaba. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso, lo que está es buscando un confort, una especie de térmico de que mantener a una temperatura normal. Por ejemplo, eso ahí permitía que la temperatura se mantuviera en 15 grados, en unos 10 grados, con el sistema natural. O sea que la refrigeración es de la antigüedad. Por eso tiene que ver que en algunos casos hay bases científicas, por ejemplo, debajo de la Antártida. Tiene Rusia, Estados Unidos. Así es, que se conservan los cuerpos. Y es por la refrigeración. En esos grandes países fríos se encuentran todavía cadáveres refrigerados que guardan la misma tectónica corporal de miles de años por el frío. Por el frío. Así es. Entonces sí. ¿Por qué instituyen entonces se instituye principalmente para demostrar a la humanidad eso que estamos diciendo, de que existe la refrigeración. Por eso hoy podemos nosotros estar refrigerados. Por eso estamos hoy climatizados. Porque la refrigeración es vital para la vida, para mantener la alimentación. Por ejemplo, ahora mismo con el COVID, si no hubiera habido refrigeración, hoy no tuviéramos nosotros alimentación. Porque los supermercados funcionan porque pueden mantener refrigerados los alimentos. Ciertamente, sí. Igual que también los medicamentos refrigerados. O sea que hay un sinnúmero de cosas que funcionan. Si no hubiera refrigeración, no estuvieran funcionando. Y la refrigeración va combinado también con el medio ambiente. La refrigeración conlleva inversiones en el mundo cuantiosas para garantizar esto que usted
señala de por dónde andarían los montos, de cuánto estamos hablando, de Mire, garantizar estos grandes frigoríficos que a cada rato uno ve que se inauguran en los países y aquí mismo así han inaugurado es. muchos frigoríficos. Mire, si vamos a los grandes consumos, alrededor del 40% del Producto Interno Bruto del país se usa para inversión en refrigeración. Pero eso es increíble. Así es. Cualquiera no se da cuenta. La energía del país, República Dominicana, ahora mismo nosotros como país, alrededor del 40% del consumo energético es en refrigeración y climatización. Por eso es tan importante la eficiencia energética en esa área. Si falla la eficiencia energética, hay un colapso. Así mismo, porque es que demanda, el sector de refrigeración es el que demanda un 40% del consumo energético del país. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se refrigera aquí? Bueno, La carne, la ¿no? parte de la climatización, por ejemplo, si vamos a la climatización, porque hay que hablar de climatización y de refrigeración. Ah, ok. Son dos cosas diferentes. Sí. La refrigeración es bajo cero Sí. y la climatización es por encima de cero. De 0 a 20, 25. 24, 25 grados. Entonces, para mantener un área climatizada necesita 22 grados, pero nosotros tenemos un ambiente de 30 y pico. O sea que hay que extraer de un lugar, de un local, ese calor hay que extraerlo a través de equipos climatizados, aire acondicionado, chiller, un sinnúmero de equipos que existen. Tengo entendido, escúchame que lo interrumpa, sí. que en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley que fue depositado que tiene que ver con el acuerdo de Kigali y la protección de la capa de ozono. Sí. Cuénteme un poco sobre esa pieza legislativa. Mire, nosotros como país, República Dominicana, somos miembros del Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal surge en el año 1987, cuando se descubrió lo que es el hoyo de la capa de ozono. El principal problema que estaba sucediendo era que gases refrigerantes, que se usa en la refrigeración, los llamados freón 11 y freón 12, se descubrió que tenían una partícula de cloro que estaba haciendo daño a la capa de ozono, que no protege de los rayos ultravioleta del sol. Ese protocolo de Montreal, República Dominicana es miembro del año 1993. O sea, se firma en el 1987, República Dominicana se adhiere al protocolo en el 1993. Ese protocolo ha tenido varias enmiendas. ¿Por qué? ¿Por qué son las enmiendas? Porque la ciencia aumenta y se descubren nuevas sustancias que hacen daño. Por tanto, hay que enmendarlo. No vamos a hacer un protocolo nuevo para una sustancia nueva, sino que enmendamos y agregamos. Entonces, el protocolo ha tenido 5 grandes enmiendas y la última enmienda, que es la quinta, es la enmienda Kigali, que se realizó en el año 2016 en la ciudad de Kigali, Ruanda. ¿Qué hace esta nueva enmienda? Lo que hace es que agrega una sustancia que se usa ahora mismo en la refrigeración, que son los gases fluorados, que contienen flúor. Estos gases no hacen daño a la capa de ozono porque fueron sustancias creadas como alternativa a los gases que hacían daño a la capa de ozono. Estos gases lo que hacen daño al calentamiento global. Y como el Protocolo de Montreal, de una manera u otra, es partícipe en la refrigeración y ha creado tecnología, es compromisario de que si tenemos una sustancia que de una manera u otra está haciendo daño al cambio climático, tenemos entonces que buscar un remedio. Y es por eso que se crea esta enmienda en donde se compromete también a trabajar esta sustancia que hace daño al calentamiento global. Entonces el protocolo se está comprometiendo con el clima. ¿A los fines de qué? De usar nuevas sustancias que sean más amigables en la refrigeración. Es por eso que en el día de hoy, Campuzano, estamos volviendo al círculo de la refrigeración. En el año 1900, o sea, en el siglo pasado, los principales refrigerantes eran gases naturales. Llámese el CO2, el amoníaco, el agua, los propanos, o sea, los hidrocarburos. Eran los principales sustancias que usaban en la refrigeración. Pero ahora volvemos nuevamente hacia allá, porque la industria creó sustancias químicas artificiales que están haciendo daño al clima. Entonces, al volver nuevamente, estamos ahora buscando sustancias que no dañen el cambio climático. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué no se ha aprobado en la Cámara de Diputados ese acuerdo, esa enmienda de Kigali, si fue aprobado en el Senado? Bueno, tú sabes que... ¿Que ya han hecho contacto? Sí. Lo que pasa es que con la pandemia, me imagino, y como la Cámara de Diputados a partir del año del mes de febrero, marzo, está trabajando, no está trabajando como
trabajaba antes, se ha retrasado la agenda, pero pensamos que cuando todo se normalice, se puede aprobar. Queremos que sea ahora, antes de que lleguemos a agosto, porque es una enmienda que va a ayudar a la eficiencia energética en el país y además va a contribuir a, como República Dominicana, también ayudar a combatir el cambio climático. ¿Qué permitiría, por ejemplo, cuáles serían? ¿Eso traería cambios aquí? Principalmente cambios a favor, no negativos. Okay. En la industria, mayor inversiones, pero también en la situación. Si nosotros como país nos quedamos detrás y no lo aprobamos, esa enmienda, no vamos a poder negociar con Europa. ¿Cómo? No, claro. Ya Europa aprobó la enmienda. Sí. Y a partir del año 2021, nadie que no tenga esa enmienda va a poder negociar con Europa. Mira, entonces, vamos a una pausa. Y cuando vengamos vamos a hacerle un llamado al presidente de la Cámara de Diputados y a esa comisión que tiene ese proyecto. Adelante, director. Volvemos en un momento con más Frente al Mundo. Ahí está el hospital Vinicio Calventi. Eso lo hizo Lionel para la gente pobre del municipio de Los Alcarrizos. No es momento de inventar. Leonel Presidente. El camino seguro. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Continuamos con esta entrevista a Elías Gómez, que nos está edificando sobre esto de la protección de la capa de ozono y el asunto de lo que es la enmienda al Acuerdo de Montreal sobre el manejo de la refrigeración y eso. Nosotros queremos aprovechar el momento para hacerle un llamado al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Sería bueno que introdujeran este acuerdo, ¿verdad? Sí es. De la Organización de las Naciones Unidas para que la República Dominicana en los próximos meses, como dice Elías Gómez, pueda entrar o mantener su mercado con los países europeos y en fin, porque dice Elías que si la República Dominicana no adopta esta enmienda del Acuerdo de Kigali para proteger la capa de ozono, no va a poder negociar sus productos con ninguna entidades de exportación e importación de Europa. Edifiquen un poquito más sobre eso. Mira, la enmienda a Kigali lo que hace es que une a todos los países del mundo a trabajar en base a un solo criterio. En este caso, eliminar los gases que dañan, en este caso, el cambio climático. Sí. Entonces, República Dominicana es miembro del Protocolo de Montreal. Por tanto, podemos, al ser miembro del Protocolo de Montreal, podemos negociar con otro país. Porque esos son los acuerdos. El Protocolo de Montreal lo que hace es, si usted no eres miembro del Protocolo de Montreal como país, yo no negocio con usted. No es obligatorio, pero si tú no estás en el acuerdo, yo no tengo que negociar contigo. Yo voy a otro país que tenga
que esté negociando el que estén acuerdo. negociando con el acuerdo. Que tenga Entonces, que- en este caso, Europa, a través de directivas, ellos le llaman directivas, ya a partir del año 2021 ya no se va a usar gases fluorados. Van a tenerse que irse a gases naturales. Entonces significa eso que van a comenzar a exigirle a todas las compañías, empresas, gobiernos, mínimamente, que estén de acuerdo con la enmienda Kigali o que cumplan con disminuir los gases fluorados. Entonces, República Dominicana comenzaría a implementar esta enmienda a partir del año 2024. Tenemos 4 años todavía. Pero ustedes han hablado con esa comisión que tiene a su cargo ese proyecto. La comisión la preside, creo, el señor Víctor de Santiago. Es la Comisión Internacional Sí, exactamente, sí. de Asuntos De Internacionales. Asuntos Internacionales. Le hemos mandado comunicaciones. El ministro de Medio Ambiente le ha mandado comunicación tanto al presidente de la Cámara de Diputados como también a la comisión, a los fines de que esta enmienda, de que esta resolución sea aprobada. Está aprobada ya por el Tribunal Superior, por el Tribunal Constitucional. El presidente de la República se la mandó a la Cámara del Senado. El Senado la aprobó. Y está ahora durmiendo, no sé qué tiempo va a durar durmiendo ahí en la Que Cámara. no sigue engavetada. Que no sigue engavetada en la Cámara de Diputados. Es una resolución que va a ayudar a contribuir a que la República Dominicana sigamos siendo líderes en el Caribe, de que estamos haciendo algo justo por el medio ambiente. Gases fluorados. Mire, eso se oye interesante, sobre todo por lo que usted expone. Y de verdad, la gente, uno como el dominicano común, no sabe tan importante que es esto del asunto de la refrigeración y la protección de la capa de ozono. En sentido general, ¿qué ha pasado con la capa de ozono? Porque se decía como que habían serios inconvenientes por esto del calentamiento global y esto de los gases y como que los rayos ultravioleta del sol estaban entrando más directo porque la capa de ozono se había reducido. ¿Se ha recuperado algo que dicen los expertos? La capa de ozono de una manera u otra ha ido recuperándose. Y es en base a que se ha logrado a través del protocolo de Montreal ese resultado. El año pasado, en el año 2019, en el mes de octubre, se hizo un reporte por la Organización Meteorológica Mundial, que es la que tiene los satélites que están midiendo, de que verdaderamente ya se ha ido recuperando. Es tan tal que ahora con la crisis del COVID volvió a resurgir el tema y se vio que se ha mejorado. O sea que gracias a estos esfuerzos, este protocolo ha permitido que recuperemos algo natural como es la capa de ozono. Se estima, Campuzano, que en el año 2050 va a haber una plena recuperación de la capa de ozono. Sí, se siguen esos acuerdos. Como estamos haciendo, porque ya los gases que le hacían daño ya han sido, no se están produciendo y ahora lo que estamos destruyendo, lo que quedan a nivel del planeta. Porque en el caso de la refrigeración, el gas que se usa es el gas fluorado. Los gases fluorados, Y principalmente. entonces serían sustituidos por gases naturales, que hacen la misma mejor función. ¿Y entonces por qué se usa el fluorado si eso hace mejor función? El fluorado porque fue una alternativa que se usó para la industria, para irse a gas que no dañen la capa de ozono. Eso que estamos diciendo. Cuando surgió el problema de la capa de ozono, la industria rápidamente advirtieron ahí. Claro. De que eran estos gases fluorados. Exactamente, usaron los gases fluorados que no tienen el gas cloro, no tienen cloro, que es lo que hace daño a la capa de ozono. ¿Cuál no tiene cloro? Los gases que estamos usando ahora no tienen cloro. ¿Cómo se le llaman? ¿Los gases naturales? Gases fluorados, pero son químicos. Ok. Son químicos. Porque no el artificial que se usa. No, ahora los gases que están usando en la refrigeración, que usamos normalmente los equipos en el aire acondicionado, Sí. son gases fluorados, pero son químicos. O sea, el gas que usted tiene en su casa, con el aire acondicionado, ese daña la capa de ozono. No daña la capa de ozono, No. pero produce calentamiento global. Anda, ¿y entonces? Entonces, por eso ahora, con la enmienda Kigali, lo que vamos a trabajar, que esos gases fluorados que estamos usando en los equipos, no los usemos, sino que usemos gases naturales, como el CO2, el amoníaco. Y tiene el mismo rendimiento. Mejores son. Mejores. Pero ni hacen daño a la capa de ozono,
ni produce calentamiento global. Esos son los gases naturales. Pero vamos a entrar en eso. Esa es la enmienda Kigali. Pero eso hay que exponérselo así a los diputados para que le den para adelante ese proyecto y se apruebe. Al presidente de la Cámara, a Víctor Suárez, el presidente de la Comisión Internacional. Señor Víctor Suárez, el diputado Víctor Suárez de Santiago. Diputado, atiendan eso, por Dios, que eso es importante, es trascendental. Y usted hacía mención del COVID, porque creo que se redujo la industria, el trabajo, los efectos de la industria a propósito del COVID, porque los animales salieron para la calle. Sí, se redujeron bastante los gases. Es tan tal que hasta los gases CO2, el gas CO2 que se usa para medir el calentamiento global, se redujo bastante. Se hicieron estudios en plena pandemia. Ya claro está que ahora con la reapertura, eso volvió otra vez. Está muy interesante. ¿Me da tiempo a hacer otra pregunta? No, una última acotación a propósito de todo esto que hemos hablado. ¿Qué haría usted, qué ha llamado le decía al gobierno, a los candidatos presidenciales de los 3 partidos mayoritarios, que uno de ellos va a ser presidente, o va a ser Luis Abinader, o va a ser Gonzalo Castillo, o va a ser Leonel Fernández? Usted como técnico, como ingeniero, ¿qué llamado usted le hace para que esto siga adelante en esa materia de proteger la capa de ozono, el calentamiento global, reducirlo, y que nuestra pequeña islita que está tan contaminada con basura, con gases de diferentes tipos, con CO2, ¿qué llamado usted le hace a esos candidatos presidenciales? Mira, yo como dominicano, tenemos todo el derecho, ¿no? Sí, claro, como ciudadano. Y como técnico de medio ambiente. Sí. Y le hago un llamado a todos los candidatos presidenciales, principalmente a que se enfoquen en la aplicación de la ley de medio ambiente y los recursos naturales, en que tengan el medio ambiente como un eje transversal en las políticas públicas. Que no sea lo que es ahora mismo, casi natimuerta. O sea, no hay mucha inversión en medio ambiente a nivel del Estado. Necesitamos un poquito más de fuerza. Se han aplicado muchas medidas, principalmente en el área de reforestación. Pero necesitamos trabajar también con la parte de la contaminación que generamos nosotros, la doméstica, residuos sólidos, ruido, contaminación del aire. Hay otras cosas más que debemos hacer como país y este es el momento. Qué bueno, mis amigos. Hemos estado conversando con el ingeniero Elías Gómez. Elías Gómez es director del Programa Nacional de Protección de la Capa de Ozono del Ministerio de Medio Ambiente. De verdad que agradecemos que haya venido por aquí, Elías, a edificarnos sobre esto. No sabíamos muchas cosas que ya aprendimos, muy interesante. Deseamos éxito a este proyecto de que sea aprobado. La enmienda al acuerdo de Kigali que está en la Cámara de Diputados es un acuerdo, no perime, pero si se aprueba, le daría mucha facilidad a la República Dominicana para poder negociar en un futuro inmediato con los países europeos. Ustedes, mis amigos, no tenemos más que decirles que hasta una próxima entrega de su programa Frente al Mundo el próximo domingo, cuando estaremos celebrando elecciones en todo el país.